Bueno, pues como veis ya he subido aquí todo el camino este que hay que llegar hasta llegar a la Glorieta, que es esta maravilla de aquí. Se construyó en 1775, fue el último edificio de los jardines. También es de Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, ¿vale? Está a 241 metros de altura. Luego así las dimensiones principales son 84, casi 84 metros y medio de largo, con la base y los peldaños estos que hay aquí. Tiene casi 26 metros de alto y 16 metros y medio de ancho. Esto aquí a María Teresa le encantaba este lugar, venían aquí a desayunar. Luego Francisco José también, el emperador salía a pasear por las mañanas por Sombrún, y digo por las mañanas muy temprano, muy temprano. Y venían aquí a desayunar. Ahora es una cafetería, como veis. Bueno, y además es que es súper conocido. Aquí te haces unas fotocas, claro, no sé si lo veis allí al fondo. Está, bueno, a ver que os enseño, aquí el Palacio de Sombrún, la Catedral de San Esteban y todo el resto. Aquí ves toda Viena. Así que luego esto durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fue muy dañada, pero se restauró en 1947 y en el 95 lo restauraron otra vez. Lo veis, entre 1790 y 1910 se acristalaron los arcos estos que veis aquí grandes. Luego ya después estuvo sin cristales otra vez, veis, los lados están tal. Pero bueno, en el 90 se volvieron a poner, y desde 1996 está el café este aquí. Os voy a enseñar ahora, vamos a entrar para enseñaroslo de dentro, pero vamos, ya veis que las vistas, allá arriba pone José II y María Teresa, Augusta, las emperatrices, tal. Lo erigieron en el año ese que os he dicho. Pues qué bonito, el águila ahí arriba. Bueno, pues yo creo que voy a ir por aquí para enseñaroslo desde los dos estos de aquí. Bueno, pues amigos, justo como yo digo de venir por aquí, pues no se puede venir por aquí. No, por aquí no puedes. Así que nada, bueno, de la última vez que vine tengo vídeos hechos desde aquí, así que intentaré enseñaroslos desde ahí, creo, o los hice en directo, no me acuerdo. Bueno, ya intentaré enseñaroslo desde algún punto para que veáis cómo es esto. Las figuras estas están aquí y estas ahí en las vistas. Voy a intentar, si puedo, por el otro lado, y si no, pues seguimos con el tour. Mezclaré lo que pueda y seguimos con el tour. Bueno, pues como veis estoy justo en el otro lado. Aquí por lo que se ve sí se puede. Os voy a enseñaroslo por aquí, porque quiero recordar que el otro vídeo lo hice en directo, entonces no sé si lo tengo. Entonces, siger y siger, como decimos aquí. Es mejor hacerlo dos veces que no tenerlo. Esta es la figura, las dos figuras aquí. ¿Tenéis? Uy, qué alto habla esta señora. Bueno, aquí tenéis de nuevo las vistas, veis que una maravilla, ¿eh? Más el palacio cuando le da el sol así de la tarde, por eso he venido por la tarde, porque por la mañana si no tienes todo el solazo ahí y no puedes hacer ni una foto. Entonces, aquí tenéis la entrada a la cafetería. Aquí hay otro lago detrás, no sé si lo sabíais. Menos espectacular, pero también bonito. Ahí hay una de las salidas. No sé si voy a ir ahora a las ruinas. Las ruinas romanas están por aquí en este lado. La Casa de las Palmeras está por aquí abajo. Este sería el zoo. No sé a qué parte voy a ir, pero vamos, alguna de ellas. Esto ya lo veis que está todo esculpido, todo súper bonito. ¿Veis aquí? Una pasada la glorieta esta. Y desde aquí hay unas fotacas cuando no está el escenario ese, pero bueno, aún así veis lo que os quiero decir, ¿no? Pues ya digo, no sé si voy a ir a las ruinas o al Palmenhaus, vamos a la Casa de las Palmeras, pero vamos a continuar con el tour. Bueno amigos, pues como veis he bajado desde la glorieta todo para abajo, aquí donde estaba la fuente de Neptuno, y estoy delante del laberinto. Aquí hay unos laberintos estupendos de la muerte. Aquí no he entrado nunca, también os lo digo. Ahora mismo está cerrado, pero aquí es donde se entra
a los laberintos. ¿Qué os explico de aquí? Depende, si puedo entrar, si puedo volver mañana, se puede entrar, se puede grabar o lo que sea, os lo enseño por dentro. Va a ser divertido, yo me pierdo toda porque tengo mi sentido de la orientación es -3. Pero bueno, si puedo entrar, entro y os lo enseño. Y si al final no voy a poder entrar aquí, bueno, que sepáis que está aquí justo a este lado. Es aquí. Si puedo entrar os lo enseño ahora mismo, y si no, lo que voy a hacer es coger aquí todo esto para abajo para ir a la casa de las palmeras, ¿vale? Así que, a ver. Bueno amigos, pues como veis al final sí que me he venido al día siguiente. Aprovecho para enseñaros la fuente que está encendida. Voy a entrar al laberinto, acabo de comprar la entrada. ¿Veis? Son 6 euros. Es un laberinto y no sé, hay un montón de cosas. Pero aquí no he entrado nunca, no tengo ni idea de qué me voy a encontrar ni de qué va a ser. Pero yo sé que con la orientación que yo tengo, ya veremos a ver si salimos. Mirad, estos son fotos que hay. Este es el laberinto, hay que llegar a la plataforma. Si yo llego, pues ya veremos a ver si llego. Pero no sé. A ver, ¿dónde hay que meter el frufrus este? ¿Oh? Pues sí. Ahí. Vale, por aquí es por donde se sale. Que hay un parque infantil, los baños y el laberinto. A ver, ¿dónde está la entrada del laberinto? Yo creo que aquí. No sé no sé si querréis que os hago el vídeo mientras busco el camino. Es que esto puede tardar. ¿Cómo lo veis? Bueno, mira, voy a hacer el vídeo, y si no tardo media hora en llegar a la plataforma esa, pues os lo enseño. No sé dónde estoy. Quiero ir aquí. ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Puede ser? ¡Yes! ¡Por Dios! ¡Yes! Madre mía, pensaba que no llegaba. Ay, creía que no llegaba. Madre mía. Bueno, madre mía, pensé que no llegaba. Chaval, me he equivocado las 2 primeras veces que he entrado y he vuelto a salir a la salida. No sé cómo lo he hecho, pero me he equivocado 2 veces. Ya la tercera he conseguido encontrar, después de muchas vueltas, la plataforma esta. Perdonad el aire. Ah, bueno, mira, por lo menos os lo puedo enseñar aquí. ¿Ves ahí la fuente de Neptuno? Preciosa. Y este es el laberinto. Madre mía, me he perdido toda. Qué mareo. Pues todo esto es el laberinto. Es aquí la entrada. Y todo esto pues son los caminos. Ok, todo esto es laberinto. Aquí por lo que veo, allí hay otro laberinto. Y aquí hay otro, o sea que son 3. Madre mía, pues si me he tirado media hora para encontrar este. Bueno, pues este es el laberinto. No sé si haré los otros. Esta es una que pone aquí. Ajá, ok. Estos de los árboles estos que hay aquí. Bueno, pues este es el laberinto. Bueno, los laberintos de Schönbrunn. Bueno, no voy a hacer los vídeos de todos porque me pierdo. Pero si queréis, cuando llegue al centro de ese, os hago otro vídeo desde allí para que veáis lo que hay. Y ya la salida para ir al Palmenhaus. Bueno, pues ya he salido del segundo laberinto. Este no tiene centro, este simplemente te tiene... Hay unos cuantos cositos ahí que puedes usar para saltar, para jugar con agua, los espejos.
pero luego simplemente te da la vuelta por todos los sitios, que tardas un huevo y parte del otro en dar toda la vuelta para volver a salir por el mismo sitio. O sea, no tiene como una plataforma en el centro, o sea, simplemente es el recorrido. Ahora este es el tercero, que no sé, a ver qué me encuentro en este. Vamos para allá. Bueno, pues este laberinto pasa como el de al lado, que te meten aquí por todo el laberinto, tienes que dar la vuelta, pero vuelves a salir por el mismo sitio por el que has entrado. O sea, no tiene un centro, sino que vuelves a salir por el mismo sitio. Así que una vez que das aquí toda la vuelta, como veis son las calles del laberinto tal cual, vuelves a salir por el mismo sitio por el que has entrado. Entonces, ahora una vez que sales por aquí, lo que voy a hacer es, además de saludaros y deciros hola, he salido, voy a ir hacia las ruinas romanas. Bueno amigos, pues hemos vuelto. Aquí delante está la fuente de Neptuno. Entonces, siguiendo por aquí, cuando llegáis aquí os encontráis con esto. Son las ruinas romanas del Palacio de Schönbrunn. Entonces esto, a ver, os cuento, tiene truquis, ¿vale? Esto no son ruinas romanas originales. Os voy a enseñar aquí la plaquita esta para que lo veáis. A ver, me acerco. Están hechas en 1778. Les llamaban las ruinas de Cartago, ¿vale? También son del mismo arquitecto, de Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg. Nombre más largo tiene este hombre. Entonces es lo que se está contando, ¿no? Que esto es una moda de la época, ¿no? Pues que les gustaba hacer, pues como es eso, marcar un poco aquí lo que es la decadencia del poder de Roma, de lo efímero de la vida. Aquí veis a Danubio y a Enns, estas dos figuras representan a estas dos personas. ¡Ay, un pato! Pato. Hay dos patos, una pareja de patos. Bueno, pues estas son las ruinas, ¿vale? Esto es como si hubiera sido un templo antiguo, pues que se está cayendo a cachos. Luego seguimos todo recto para allá, está la fuente del obelisco, que es donde vamos a ir ahora, que simboliza todo lo contrario, ¿no? Algo que durante miles de años sigue ahí. Está como muy bien hecha. Parece de verdad que estamos en Roma, en un templo romano de verdad. Los patos vienen para acá, pato. Así que estas ruinas son muy bonitas. Es un sitio además que pasa muy desapercibido porque la gente normalmente, y me incluyo entre ellas, yo es la primera vez que las veo, te quedas un poco en la zona esta de aquí, donde está todas las terrazas, los jardines principales y las fuentes y tal. Pero si venís a Schönbrunn, aquí venir a pasar el día, porque hay mucho que ver. Ya digo, estas son las ruinas. Y luego siguiendo por allí llegamos al obelisco. Pero os voy a dejar aquí mejor con esta vista de Danubio y Enns. Bueno, pues ya hemos ido todo este caminito para acá. ¿Veis el palacio aquí? Perdonad que estoy señalando con el dedo que no es. Bueno, pues llegando aquí, llegamos a la fuente del obelisco. Fijaros qué maravilla. Esta también es del año de 1777. Y bueno, os voy a contar una curiosidad. Veis que el obelisco es egipcio, ¿no? ¿Sabéis? Arriba, punto de sol. Las 4 tortuguitas que veis aquí, bueno, no sé si las veis, a ver si lo puedo enseñar un poco más de cerca. Las 4 tortuguitas son los puntos cardinales y se supone que está escrito en jeroglífico un poco la historia de los Habsburgo. Pero vale, esto es de 1777, la piedra roseta se encontró en 1799 y se tardaron varios años en traducir, vamos, en poder entender los símbolos jeroglíficos, sí, que no sé hablar. Entonces, bueno, esto han puesto signos jeroglíficos los que se han inventado directamente. Entonces, a ver si os lo puedo enseñar un poquito mejor. Primero que veáis la fuente entera, la fuente que ahora mismo no está funcionando, pero que es muy bonita también. ¿Y la veis? Pues a ver si os puedo enseñar un poquito el jeroglífico de cerca. Bueno, vamos a probar, a ver si os puedo enseñar. ¿Veis lo mismo que en la glorieta? José II y María Teresa, en el año 1777, y esos son los jeroglíficos inventados. Si los veis más o menos, que se vean bien. Se supone que cuentan un poco la historia de los Habsburgo, pero claro, uy, una cara. Supongo que esa cara escupe agua, esta de aquí.
A ver si encuentro una foto o si cuando venga otro día está funcionando para poder mostraros exactamente cómo es la fuente. Pero bueno, ya veis el obelisco aquí, la fuente, y luego pues siguiendo ese camino llegáis a todo recto hacia el palacio. Bueno amigos, pues ya dejando atrás la fuente de Neptuno, toda la calle recta, llegáis hasta aquí, hasta el Palmenhaus. Esto es un invernadero que se inauguró en 1882, lo inauguró el emperador Francisco José. Ya, o sea, esto ya hacía tiempo que el emperador Francisco I, el marido de María Teresa, pues ya habían empezado a hacer este tipo de invernaderos y tal, pero tal y como lo ves aquí, fue Francisco José el que lo inauguró. Durante la guerra, en un bombardeo que hubo, la mayoría del cristal se rompió. Veis, es una estructura metálica y con cristales, pues los cristales se rompieron, muchísimas de las plantas de dentro se destrozaron o se murieron por la temperatura. Pero veis que es enorme de grande, que hay un jardín estos súper monos, feng shui de no sé qué. Fijaos qué bonito. Y este es el Palmenhaus. Os digo, un edificio enorme. No sé si la entrada está por aquí o está por el otro lado, pero aquí lo veis. Un edificio muy grande. Son de estos que, igual que le pasa a las otras fuentes, bueno, menos a lo mejor que las ruinas romanas, pero sí que también suele pasar desapercibido, pues porque la gente va normalmente a la, pues eso, a la avenida principal, y esto pues no lo veo mucho. Pero esto es precioso cuando salen las estrellas de Navidad, ¿cómo se llaman? Las flores de Pascua. Todo está lleno, tienen... Buah, súper bonito. No sé si se va a poder entrar. Si puedo entrar os lo muestro, y si no, pues os voy a enseñaroslo por el otro lado o desde dentro, según se vea. Bueno, pues como veis me he venido de aquí hasta aquí, que lo veáis el lateral. Aquí, como veis, hay un pequeño monumento a Francisco Esteban. Les digo que fue él el que empezó a coleccionar las plantas y tal, hasta que ya Francisco José pues ordenó que se construyera este invernadero. Lo que sí he visto que cuesta 7 euros entrar. Y estamos casi a 40 grados ahora, entonces entrar ahí va a ser como la muerte súbita. Entonces va a ser que no. Yo lo siento, yo lo enseño por fuera, pero vamos, es un invernadero. Perdona, si encuentro algún prospecto o algo donde os pueda poner fotos, pues os la pongo, porque es que entrar ahora ahí puede ser la muerte. Entonces, a ver, esta es la entrada. Aquí veis la información de los precios. Aquí un poco la historia, bueno, lo que os contaba, pues eso, que después de que la colección de plantas del siglo XIX pues estuviera cada vez más grande, vamos, que fuera creciendo, pues Francisco José pidió que se construyera un invernadero, pues como los que había en Londres, en Glasgow y en Bruselas. Son 113 metros de largo y 28 metros de alto. Pues todo esto es muy bonito, o sea, no lo voy a negar. Aquí te haces unas fotacas tremendos y tal, pero madre mía, qué calor que hace. Y dentro pues son plantas, es que es un invernadero, no hay tampoco mucho más que contar. Si venís, pues podéis comprar un billete en el que os entre todo. Plantas. Aquí lo veis. Esta es la entrada. Y dentro, pues eso, plantas. Sí, bueno, esto es el Palmenhaus. Y yo creo que con esto ya terminamos el tour de Schönbrunn, que ha sido un tour bastante grande. Espero que os haya gustado. Pero espera, voy a ver qué es eso, que no sé lo que es. Y ahora ya acabo el vídeo desde allí. Bueno amigos, pues esto de aquí es la casa del desierto, que es la parte donde están los cactus, los lagartos y las serpientes y fijaros qué vista de todas maneras. Estos jardines sí que los podemos ver, ya habéis visto que los otros, como están haciendo el macro escenario ese que están haciendo, no se han podido ver, pero estos son una maravilla. Vamos, a mí me lo parecen por lo menos. Ahora eso sí, hace un calor de castigo, se hace espectacular el calor que hace.
Pero ahora aquí veis el Palmen House y el Desert House, y la casa del desierto y el invernadero. Schönbrunn, el palacio está por aquí. Todos estos son los jardines. Ya veis que si venís a ver Schönbrunn y lo queréis ver todo, veniros a pasar el día aquí, porque hay mucho que ver. Así que nada, espero que este tour os haya gustado. Yo he intentado explicaros las cosas lo mejor que he podido y que espero que no se haga demasiado pesado, pero es que hay mucho que enseñar. Supongo que será un vídeo en 2 partes por lo menos. Pero, bueno, mira, aquí hay una iglesia. Así que nada, me voy a despedir. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis. Dejadme en los comentarios qué os parece o qué habéis visto, qué no habéis visto. Vosotros, si lo habéis visitado, qué parte os ha gustado más. Hacedmelo saber, ¿vale? Pues nada, desde Schönbrunn, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.